Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java en la cual vamos a aprender sobre clases y métodos abstractos. Un método abstracto es declarado pero no definido, solo se firma el método, no el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en una clase abstracta creamos simplemente el método y no le agregamos cuerpo, nada más. ¿Y a qué nos referimos con firma? La firma simplemente es el nombre del método, a eso se refiere con firma. Estos métodos son declarados por la palabra clave abstract. Asimismo, las clases son declaradas por la palabra clave abstract. Aquí vemos un ejemplo de una clase abstracta, simplemente lleva abstract class vehículo. ¿Quiénes no pueden ser abstractos? Los constructores, los métodos estáticos, ya sabemos cuáles son los que llevan la palabra clave static, los métodos privados, ya sabemos cuáles son, los que llevan el modificador de acceso private y los métodos constantes, que esos llevan simplemente la palabra clave final. ¿Cuándo podemos usar una clase abstracta o cuándo podemos usar abstract como tal? Cuando un método no puede estar definida o completa por sí sola. Quiere decir que el método hay que hacerlo funcionar sobreescribiéndolo, funcionando como se necesite. En todo este pequeño concepto que tenemos aquí, podemos darnos cuenta que el método abstracto es simplemente un polimorfismo, en la cual va a estar solo escrito el nombre del método, no va a contener cuerpo y va a ser sobrescrito para hacerlo funcionar de la manera que nosotros lo necesitemos. No se puede crear una instancia de la clase abstracta. ¿A qué nos referimos con instancia de clase abstracta? Que no podemos crear un objeto de esa clase abstracta. Para usar esta clase abstracta, debe crear otra clase que extienda de esta clase abstracta. Como vemos aquí, la única manera de usar una clase abstracta como tal es utilizando a través de herencia o en el lenguaje de programación Java, la palabra clave o reservada extends. Y esta a su vez tenemos que obligadamente implementar todos los métodos abstractos. Si nosotros tenemos un método sin la palabra reservada abstract, entonces no se va a implementar o no vemos la necesidad de implementarlo. Ya sabemos que los métodos normales sí pueden llevar un cuerpo. Los métodos abstractos no necesitan un cuerpo. Simplemente vamos a sobreescribirlos en otra clase y hacerlos funcionar de una manera que nosotros necesitemos en esa clase. Aquí vemos un ejemplo que dice abstract class vehículo, que tiene un método que marca soy. Como vemos ahí, está abstracto el método y la clase también está abstracta. Luego, como ya sabemos, no podemos crear un objeto, pero sí utilizarlo a través de la herencia. Como vemos aquí, una clase Chevrolet que extiende a vehículo. Y obligadamente debemos sobreescribir el método abstracto. Si tuviésemos en vehículo un método que no sea abstracto, entonces no necesitamos implementarlo o solo si nosotros querramos. Y luego acá tenemos una clase Kia que extiende también a vehículo. Ya sabemos que debemos obligadamente implementar el método abstracto. Un método normal no necesitamos o no está obligado a ser implementado. Si nosotros queremos, sí, y si nosotros no queremos, pues no lo implementamos. O no lo sobreescribimos como polimorfismo. Ya sabemos que cuando llevan override es un polimorfismo. ¿Y qué tipo de polimorfismo? Es polimorfismo dinámico. Ahora sí, una vez teniendo esta base, vamos a nuestro entorno de desarrollo Intelli y NetBeans. Primeramente vamos a NetBeans. Muy bien, estamos aquí en nuestro entorno de desarrollo NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto llamado Abstract. Venimos nosotros trabajando con un nombre de paquete curso Java. Ustedes recuerden, pueden colocar el que ustedes deseen. Y un nombre a nuestra clase principal, main, para así llevar una estructura ordenada, donde nosotros
ahí sabemos que en esa clase main va a estar nuestro método principal donde se ejecutará nuestra aplicación. Finalizamos. Y ahora sí, vamos a crear una clase abstracta de tipo o llamada vehículo. Tenemos ya nuestra clase y coloquemos simplemente abstract. Ahora, ¿por qué nosotros le hemos colocado public? En realidad estamos en un mismo paquete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no necesitamos la palabra o el modificador de acceso public. No lo necesitamos. Si nosotros tuviésemos esta clase en otro paquete, ahí sí, para poder hacer uso de ella, necesitamos tenerla pública. Pero para llevar una mejor estructura y orden, vamos a colocarle public para así saber que siempre, si vamos a hacer uso de esa clase, debemos colocarla como public. Solo para eso, para llevar un orden y una estructura más agradable. Luego vamos a crear un método abstracto y un método normal. Un método que puede ser utilizado mediante polimorfismo, depende de si nosotros queremos o no utilizarlo. Vamos a crear el método abstracto. Como sabemos, el método abstracto simplemente lleva su firma o nombre de método. ¿Qué pasa si nosotros le queremos agregar un cuerpo? Vamos a colocar los corchetes y vemos que me sale un error. Nos dice que los métodos abstractos no tienen un cuerpo, idéntico a la regla prácticamente o concepto de los métodos abstractos. Entonces simplemente cerramos y ya creamos un método abstracto con su firma o nombre de método que marca soy. Y acá vamos a crear otro método que sea un método no abstracto, sino un método normal. Y sabemos que los métodos normales sí llevan un cuerpo. Vamos a colocar un mensaje de hola, estoy en clase vehículo o hola, estoy en clase abstracta vehículo. Muy bien, ya tenemos un método abstracto y un método normal que solo se usa a través de herencia o la creación de objetos. Sabemos que este método es un método dinámico. Los métodos estáticos llevan la palabra reservada static, pero hasta aquí nomás, llevamos el método dinámico. Ahora sí, necesitamos, para hacer uso de esta clase abstracta, nos dice el concepto que no podemos crear una instancia o objeto de esta clase. Vamos a ver si es verdad. Vamos a comprobarlo. Vamos a nuestro método principal main y tratemos de crear un objeto de tipo vehículo. Listo, ya he creado mi objeto de tipo vehículo y vemos que me sale un error. Vamos a ver qué nos dice ese error. Vehículo es abstracto y no puede ser instancia. No podemos crear un objeto de tipo vehículo. El concepto que nos decía que no podíamos crear un objeto de tipo de clase abstracto. ¿Cómo podemos utilizar una clase abstracta? A través de herencia. Entonces vamos a crear otra clase para heredar esos atributos y métodos de esa clase abstracta vehículo. Y ya tenemos aquí una clase Chevrolet. Vamos a
usar a través de herencia mi clase abstracta vehículo, porque es la única manera de hacer uso de una clase abstracta. Y nos sale un pequeño error que nos dice que Chevrolet no es abstracto y no estamos sobreescribiendo los métodos abstractos que marca Soy. Entonces, como nos dice que no estamos sobreescribiendo esos métodos, ¿qué debemos hacer? Sobreescribir el método que marca Soy. Como decía el concepto de clase y método abstracto, debemos obligadamente sobreescribir métodos abstractos. Obligadamente. Los métodos que no son abstractos no necesitamos sobreescribirlos, solo si nosotros deseamos. Podemos simplemente darle clic aquí en un foquito en nuestro entorno de desarrollo NetBeans y aquí nos sale implementar todos los métodos abstractos. O simplemente al insertar y le damos clic en implementar métodos. Y nos sale el método que debemos implementar. Lo generamos y vemos que ya está implementado el método que marca Soy. Aquí está el método principal que marca Soy. Y acá lo estamos sobreescribiendo a través de polimorfismo. Y acá nosotros podemos darle el uso que nosotros querramos o necesitemos en nuestra clase Chevrolet. Ahora sí, el método no abstracto sabemos que si nosotros deseamos podemos implementarlo o no. Como vemos aquí con al insertar, sobreescribir métodos y vemos que podemos sobreescribir hola, solo si nosotros deseamos. Si no deseamos, no lo implementamos. ¿Y qué va a tener o qué va a hacer ese método no abstracto? Pues va a ser lo que esté por defecto, como tenemos aquí, o lo que nosotros sobreescribamos en esta clase Chevrolet, si nosotros deseamos o no. Pero por ahora vamos a dejarlo sin sobreescritura y después lo hacemos sobrescrito ese método. Borramos esta parte de mi método sobrescrito abstracto y le colocamos un mensaje simplemente. Ya tenemos sobrescrito el método abstracto que marca Soy, que lo hemos sobrescrito. Y ahora sí vamos a hacer uso en mi método principal, creando un objeto de tipo Chevrolet. Vemos aquí que ya hemos creado el objeto y vamos a hacer uso del método sobrescrito. Y vemos aquí que sale, como sabemos, a través de herencia adquirimos los métodos y atributos de la clase. Entonces aquí me sale hola, que es perteneciente de vehículo. Y aquí me sale que marca Soy, que es perteneciente de Chevrolet. ¿Por qué? Porque lo hemos sobreescrito en Chevrolet. Primeramente vamos a ver qué marca Soy y también hola. Ejecutemos el código y vemos que dice mi marca es Chevrolet y hola, estoy en la clase abstracta vehículo. Vemos que funciona correctamente el polimorfismo y las clases y métodos abstractos. Ahora vamos a Chevrolet a sobreescribir ese método hola. Vamos a sobreescribirlo con al insertar y sobreescritura de métodos. Damos clic o seleccionamos el método que nosotros deseamos sobreescribir, lo generamos y le cambiamos el contenido que nosotros deseemos que haga. Aquí colocamos hola, estoy en clase Chevrolet. Ejecutamos el mismo código y vemos que ahora dice mi marca es Chevrolet, hola, estoy en clase Chevrolet. Como vemos, le hemos cambiado el contenido de mi clase vehículo a través de polimorfismo y a través de polimorfismo por medio de clase abstracta y método abstracto.
Como sabemos, también podemos hacer el polimorfismo estático. Esto que está aquí es polimorfismo dinámico cuando lleva la palabra override. ¿Cómo hacemos el polimorfismo estático? Simplemente escribiendo el mismo método con un argumento extra o n argumentos extra, pero de diferente tipo. También puede ser. Vemos aquí que acá es string, acá es hola. Y asimismo n cantidad de argumentos. Y esto es el polimorfismo estático, cuando se sobrescribe en la misma clase. Bueno, ahora sí, ya hemos entendido las clases y métodos abstractos. Pasemos a nuestro entorno de desarrollo Intelli y para ahorrarnos minutos de video, copiemos simplemente este código. Ya estamos aquí en nuestro proyecto en Intelli y creemos dos clases, vehículo y Chevrolet. Muy bien, vamos a copiar el código para no ahorrarnos minutos de video. Vemos aquí que me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque para poder nosotros utilizar un método abstracto, nuestra clase debe ser abstracta. Ahora sí ya nos da un error. Listo, ya tenemos todo realizado y ejecutemos el código. Y vemos, mi marca es Chevrolet, hola, estoy en clase Chevrolet, porque recuerden que lo hemos sobreescrito. Y asimismo podemos hacer uso del polimorfismo estático, como vemos aquí. Si nosotros le colocamos el nombre del objeto que hemos creado, punto, y vemos los otros o la sobrecarga de los métodos que tenemos en esa clase. Y bueno, esto ha sido todo en este video y nos vemos en uno siguiente.